Empezamos con el apasionante mundo de las derivadas. La derivada de una función, hasta ahora nosotros sabemos escribir una función como f de x o como la queremos representar, su derivada se va a representar con la prima, es decir, con f' de x. Nosotros indicaremos que es la función derivada poniéndole aquí el prima. Y la definición de la derivada en un punto, f' de x sub 0, x sub 0 será el punto, se define como el límite cuando la h tiende a 0 de la función valorándola en x sub 0 más h menos la función en el x sub 0 más h. Es decir, esta es la definición de derivada, que no siempre la vamos a aplicar porque luego veremos las reglas de derivación, pero inicialmente debemos conocerla. Y la mejor manera de conocerla es viéndolo con un ejemplo. Tenemos que la función es x más 3 entre x menos 1 y hay que hacer la derivada en el x sub 0 igual a menos 1. ¿Qué significa esto? Que habrá que hacer f' de menos 1. Para ello hacemos el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f de x sub 0 más h, como el x sub 0 es menos 1 más h, menos f de x sub 0 menos f de menos 1 partido de h. Vamos a calcular primero de manera independiente cuánto es menos 1 más h y cuánto es f de menos 1. F de menos 1 es en la f donde ponga x poner menos 1, es decir, menos 1 más 3 partido de menos 1 menos 1, menos 1 más 3 es 2, partido de menos 1 entre menos 1 que es menos 2, f de menos 1 es menos 1. F de menos 1 más h, donde pone x ponemos menos 1 más h, por lo tanto será menos 1 más h más 3, partido de menos 1 más h menos 1. Y os recomiendo que siempre el valor lo pongáis con paréntesis, porque en este caso no hay signo negativo delante, pero si hubiera un menos cambiaría todo. Y esto ya quedará h más 2, porque menos 1 más 3 es 2, partido de h menos 2. Entonces ya tenemos cuánto vale f de menos 1 más h y cuánto vale f de menos 1. Por lo que podemos sustituir en el límite. Límite cuando h tiende a 0, f menos 1 más h, que es esto de arriba, h más 2 partido de h menos 2, menos f de menos 1, que es menos 1, partido de h. Vamos a intentar operar esto de la mejor manera posible. H más 2, ponemos el común denominador h menos 2, y esto sería como si fuera más 1, por lo tanto, más h menos 2. Y si continuamos este límite, ¿qué nos quedará? El límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? El límite cuando h tiende a 0 de esto de arriba, que será h más h, 2h, 2 menos 2, 0, y abajo ¿qué nos queda? H cuadrado menos 2h. Si nos damos cuenta, podemos sacar el h factor común, y abajo h partido de h menos 2, se nos va el h, se nos va el h, ¿y qué nos queda? Sustituyendo por el 0, arriba un 2 y abajo un menos 2. Por lo tanto, esto es menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el f' de menos 1 es igual a menos 1. Que la derivada en el menos 1 de esta función es menos 1. Y con esto podemos decir que hemos concluido la función derivada.